Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca se hizo historia a varios niveles diferentes. Para empezar, a los 78 años, Biden bate el récord como el presidente más longevo en empezar un primer mandato, rompiendo la marca que estableció Trump en 2017. Kamala Harris es la primera mujer vicepresidenta y su marido, Douglas Emhoff, el primer segundo caballero. Pero en un segundo plano, y por decisión propia para pasar algo más desapercibida, también está la doctora Jill Biden, nueva primera dama de Estados Unidos. ¿Y por qué hace historia? Porque será la primera dama que mantendrá su trabajo en paralelo a su desempeño en la Casa Blanca. En 2021, ladies and gentlemen. Así que de eso voy a hablar hoy. ¿De quién es Jill Biden? ¿Qué papel juegan las primeras damas en el gobierno de Estados Unidos? ¿Y en qué se diferencia Jill de todas las demás? Mi nombre es Emilio Domenech, soy periodista y esto ocurre, os lo prometo, solo en América. Antes de pasar al meollo, un poco de biografía necesaria. Jill Biden forma parte de la vida de Joe desde mediados de los años 70, cuando él era uno de los senadores más jóvenes representando al estado de Delaware. Y ella terminaba su carrera universitaria que la llevaría a ejercer como profesora durante el casi medio siglo de vida posterior. Cabe recordar que los Biden ya se habían casado con otras personas antes de conocerse. Joe perdió a su mujer Neilia y su hija Naomi en un accidente de coche, mientras que Jill ya se había divorciado de su marido apenas un año antes de conocer al ahora presidente estadounidense. A Biden le costó 5 intentos que Jill aceptara casarse con él por lo que aquello implicaba: estar bajo el escrutinio de la vida pública y dejar de priorizar su carrera para formar y fortalecer una familia, Biden y sus 2 hijos pequeños, Bo y Hunter, todavía dolida por la pérdida de una madre y una hermana. Aunque nada de eso acabó frenando la carrera de Jill Biden, que no solo ejerció como profesora, sino que también se sacó 2 másteres en inglés y lectura y un doctorado en educación por la Universidad de Delaware. Algo que, por cierto, la convierte en una de las primeras damas con más estudios de toda la historia de la presidencia estadounidense. El doctorado ha sido además motivo de debate a raíz de una tribuna en The Wall Street Journal en la que el columnista Joseph Epstein argumentaba que Jill Biden debería dejar de usar el título de doctora. Y además con frases como esta: un hombre sabio dijo una vez que nadie debería llamarse doctor salvo que hubiera asistido un parto. A ver, Panoli, que la etimología de la palabra doctor dice que originalmente se usaba para profesores, no para doctores médicos, un uso bastante más reciente. Pero vamos, que ya lo explicó ella en un tuit. Juntos construiremos un mundo donde los logros de nuestras hijas serán celebrados y no empequeñecidos. Panoli. Anyways, el caso es que su tesis se centró en la retención de estudiantes en los llamados Community Colleges. Los llamo así porque son un tipo de institución educativa parecida a lo que en España llamamos centros de formación profesional. Y, tema importante, los Community Colleges son públicos. Y esto es importante porque la educación terciaria o superior pública es un bien bastante preciado en Estados Unidos. Quiero decir, si estudias en una universidad privada en Estados Unidos, es o porque tienes money o porque tienes pensado endeudarte hasta los 50. Saludos, por cierto, al pavo que pudo pagarse su deuda estudiantil de $23.000 con las ganancias que hizo con todo el lío de GameStop. Bien jugado, primo. Dicho lo cual, importante, no es lo mismo público que gratuito. Y menos en Estados Unidos. La pasión de Jill Biden por la enseñanza pública se remonta a los 13 años que pasó primero como profesora de un instituto público y después en el inicio de su carrera en los community colleges a primeros de los 90. Lo explicaba ella misma en una entrevista con CBS Sunday Morning. I teach a lot of immigrants and refugees. I love their stories. I love who they are as people. And I love the fact that I can help them on their path to success. Do you think you'll keep teaching if you become First Lady? I hope so. Really? I would love to. If we get to the White House, I'm going to continue to teach. It's important. And I want people to value teachers and know their contributions and lift up the profession. So you're really planning to do it as First Yeah. Lady? Wow. Yeah. Y eso es lo que Jill Biden va a seguir haciendo a lo largo del primer mandato de su marido, ser profesora de inglés en el Northern Virginia Community College. Ya durante sus años de segunda dama se ponía vestidos de cóctel en los baños de clase antes de ir a un gran evento en la Casa Blanca y corregía exámenes
en el Air Force 2. Ahora lo podrá hacer en el Air Force One, que es un poquito más fancy. Cuento todo esto porque, como decía al principio, el hecho de que Jill Biden compagine su carrera con las labores institucionales de la Casa Blanca es nuevo. Eleanor Roosevelt nunca quiso ser primera dama precisamente porque no quería dejar de ser profesora, pero lo acabó apartando para desempeñar su rol. Un rol, por cierto, que desde el siglo XIX hasta mediados del XX fue más cercano a lo que hemos visto en las películas con todo el rollo de las anfitrionas de la aristocracia. Anfitriona en una Casa Blanca que, con el paso de los años y unos Estados Unidos con un papel global más prominente y viajes de Estado más habituales, recibía a invitados cada vez más prestigiosos. No fue hasta los años 50, sin embargo, con la llegada de Mamie Eisenhower y después en los 60 con Jacqueline Kennedy, que el rol de primera dama de verdad empezó a reconvertir en algo muy diferente. Ahí está el vídeo de Jackie Kennedy enseñando la redecoración de la Casa Blanca, con sus pasillos y salas como escaparate de la historia y del arte de Estados Unidos, algo que la convirtió en la primera dama en tener un proyecto formal. Mrs. Kennedy, I want to thank you for letting us visit your official home. This is obviously the room from which much of your work on it is directed. Yes, it's attic and cellar all in one. Since our work started, we received hundreds of letters every day. This is where we evaluate all the finds, see if we want to keep them, if they fit into our budget. La mujer que la siguió, Claudia Alta Johnson, mejor conocida como Lady Bird, fue la que llevó el rol un peldaño más arriba con una causa pública y de corte político: embellecer las ciudades estadounidenses. Parques, bancos, flores, dentro. Carteles publicitarios, vertederos, basura, fuera. Y sí, ya sé que nada de esto tiene un tinte polémico, que tengo la certeza de que es lo que os mola, pero es que ninguna primera dama se ha metido en ningún berenjenal especialmente controvertido. Pat Nixon se centró en el voluntariado, Betty Ford en la danza y en la aprobación de la muy bipartidista enmienda de igualdad de derechos entre ciudadanos de distinto sexo, Nancy Reagan en la lucha contra el abuso de las drogas con su campaña Just Say No, Barbara Bush primero y Laura Bush después en el alfabetismo, Michelle Obama en la lucha contra la obesidad entre los jóvenes y las ayudas a los familiares de veteranos de guerra, y Melania Trump en la lucha contra el bullying y el acoso online a través de su campaña Be Best. Me he dejado a Hillary Clinton para el final porque precisamente ella es la que tocó el asunto más peliagudo, una reforma sanitaria que encabezó y defendió en el Capitolio y que terminó siendo un estrepitoso fracaso. Quizá de ahí que futuras primeras damas decidieran no arriesgar demasiado. Y ojo, tampoco se espera que Jill Biden tome una posición política tan destacada como Clinton, sino que más bien recoja el relevo de Michelle Obama en materias como la lucha por las familias de veteranos de guerra. Bo Biden, el hijo de Joe, que ella también crió desde muy pequeño, fue militar y sirvió en la guerra de Irak. Que siga participando en las iniciativas que ya le han interesado en el pasado, como la lucha contra el cáncer o en nuevas preocupaciones creadas por la pandemia, como la inseguridad alimentaria o el acceso a Internet de banda ancha para todos los estudiantes. Pero sin duda el mayor foco y quizá la única fuente posible de cambio real de entre todos los intereses de Jill Biden tiene que ver con los community colleges. A ver si os ibais a pensar que os he pegado esa turra tremenda al principio, para nada. Y todo tiene que ver con declaraciones como esta. 5 years ago, when we started College Promise, the idea was as simple as it was transformative. That every hardworking student should have the chance to go to community college tuition free. And that promise has never been more important. Community colleges gratuitos. Jill Biden ya estuvo implicada como segunda dama en una reforma legislativa que permitiera que al menos los 2 primeros años de Community College fueran gratuitos, pero nunca llegó a buen puerto durante la administración de Obama. Joe Biden, sin embargo, tiene previsto revivir esa reforma y añadir la gratuidad de los grados de 4 años en universidades públicas para familias que ganen menos de $125.000 al año. Y ahí es donde Jill Biden puede jugar un papel destacado, pero falta ver cuánto decide involucrarse cuando su historial al lado de Joe indica que siempre ha preferido el segundo plano. En cualquier caso, hablamos de una primera dama que sienta un precedente importante en la historia del puesto. Y todo lo que llegue después dependerá solo de ella. A ver, hablamos de una mujer que en 2004, cuando había unos consejeros en su casa presionando a Joe Biden para que se presentara a la presidencia contra George Bush, ella estaba en bikini en la piscina, entró en la cocina, cogió un rotulador, se pintó la palabra no en el estómago para así comunicarle al mensaje a su marido que nanay, no me apetece tener que lidiar con esto. Espectacular. Y hasta aquí este Solo en América.
Mi nombre es Emilio Domenech, nos vemos la semana que viene aquí, en neutral.es. Hasta luego.